La sorprendente verdad oculta de la vieja apestosa. Revelaciones increíbles que cambiaron todo Valeria. La vieja apestosa era un enigma en su barrio. A sus 60 años, su apariencia descuidada era el blanco de burlas y desprecios. La gente hacía chistes sobre su olor y su estilo de vida distante, pero pocos conocían la riqueza que albergaba su alma. Desde niña, había aprendido de su abuela las tradiciones de la curandería, un legado que nunca había dejado de lado a pesar del desprecio ajeno. Mientras recogía hierbas en su pequeño jardín, la tarde se tornó extraña. El susurro de un grito desesperado rompió la monotonía del vecindario. Era Ana, su vecina, la profesora que enfrentaba la oscura sombra del desempleo. Sin pensarlo, Valeria se acercó. «Ayúdame, por favor», murmuró Ana con lágrimas en los ojos. «No sé qué hacer para mantener a mi familia». Valeria, intrigada por el súbito cambio de dinámica, sintió una chispa de compasión. Aunque siempre había sido reacia a abrir su vida a otros, el sufrimiento ajeno encendió su deseo de ayudar. Accedió a enseñarle sobre las plantas medicinales, el verdadero valor de su herencia. Con cada sesión, la conexión crecía. Valeria se convirtió en mentora, mientras Ana se adentraba en un mundo que había sido su hogar desde siempre. Pero una sombra se cernía sobre su vínculo. A medida que pasaban las semanas, Ana comenzó a mostrar una ambición que Valeria no había anticipado. La facilidad con que absorbía el conocimiento la llevó a pensar en su propio futuro, en cómo podría presentar aquellas enseñanzas como sus propias creaciones. La idea de una traición la carcomía. Podía tomar el legado de Valeria y convertirlo en su pasaporte a la aprobación social. La necesidad de salir de su situación era aplastante, y su mente como una tormenta incesante. Mientras Valeria la observaba practicar sin mencionarla, el nudo en su pecho se apretaba. La tristeza ocupaba cada rincón de su ser, y la duda comenzaba a florecer. ¿Había sido un error abrir su corazón? ¿Podía alguien realmente entender el sudor detrás de cada hierba recogida? La angustia la mantenía despierta en noches silenciosas, preguntándose si había desperdiciado su sabiduría al compartirla con una mujer dispuesta a dejarla atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Pero el destino no estaba terminado con Valeria. Un día, mientras limpiaba viejos recuerdos, encontró un diario de su abuela, lleno de secretos que nunca había compartido. Aquellas páginas encerraban la historia de su familia, un conocimiento oculto que podría cambiarlo todo. La incertidumbre le golpeó con fuerza. Lo que había encontrado podía transformar su vida y la de Ana, pero arriesgaba su propia identidad, su esencia. Ahora Valeria enfrentaba un dilema que parecía imposible de resolver. Con el legado de su abuela en sus manos, la decisión de revelarlo podría marcar su redención o la desconfianza total. La esperanza y el miedo coexistían a medida que se acercaba el encuentro con Ana. Sus corazones latían a un ritmo descompasado.
La verdad estaba al borde de salir a la luz. Podrían reconciliar diferencias y encontrar un camino hacia el respeto sin sacrificar lo que estaban construyendo. El momento crucial se acercaba, la tensión aumentaba y el aire se tornaba denso. La oscuridad del pasado se unía al presente en un clímax de incertidumbre, dejando todo en el aire, listo para ser descubierto. El aroma terroso de las hierbas y el sonido suave del viento fueron los únicos testigos de la lucha interna de Valeria. La decisión de compartir los secretos de su abuela pesaba más que nunca. Mientras las hojas del diario crujían entre sus manos, su mente divagaba entre el pasado y el presente. Cada palabra escrita evocaba memorias de su infancia, cuando su abuela le susurraba sobre la importancia de la curandería, no sólo como una práctica, sino como un acto de amor. Pero ahora ese amor se hallaba en juego. Ana no sólo había llegado a convertirse en su aprendiz, sino que también era un espejo que reflejaba sus propias inseguridades y miedos. Valeria sabía que el conocimiento era un poder, y el hecho de tener a alguien que podía poner en duda su legado lo intensificaba. En su corazón deseaba que su colega, que había sido tan amable, no cayera en la trampa de la ambición desmedida. Sin embargo, debía encontrar una forma de equilibrar la enseñanza con la protección de su esencia. Las noches se volvieron un torbellino de decisiones. En alguna ocasión, Valeria se sorprendió mirando la luz de la luna que se filtraba a través de la ventana, preguntándose qué decisión la alejaría precisamente de este momento. Cada decisión que tomaba repercutía no solo en su vida, sino también en la de Ana. Fue en una de esas madrugadas, con el diario abierto frente a ella, que Valeria comprendió la clave de su legado. La curandería no era solo conocimiento sobre plantas, sino la habilidad de conectar con el sufrimiento ajeno, de entender, de escuchar. Esa lección podía ser el hilo conductor que uniría su vida con la de Ana sin perderse en el camino. Se dio cuenta de que podía ayudar a Ana a construir su futuro sin sentirse traicionada, en lugar de ver su ambición como una amenaza. La mañana siguiente, Valeria se encontró con Ana en su jardín. El sol brillaba, y las flores parecían danzar al ritmo de la brisa. Antes de iniciar la sesión, inhaló hondo, preparándose para un encuentro revolucionario. Sabía que debía ser honesta, pero también diplomática. «Ana, quiero hablarte de algo importante», dijo Valeria. Su voz tembló levemente. «Siento que hemos avanzado de una forma que no esperábamos, pero es esencial que...» La respuesta de Ana llegó antes de que pudiera continuar. «Valeria, estoy casi lista para presentar mis propias mezclas. He estado trabajando en ello», dijo Ana con entusiasmo. El brillo en sus ojos hizo eco con la luz del sol, pero también despertó el nudo en el estómago de Valeria. Esa chispa de ambición que había sentido ahora era una brasa ardiente que podía encender el conflicto. «Entiendo, pero debemos hablar sobre cómo compartir este conocimiento», respondió Valeria, desbordando determinación. «Quiero que comprendas que cada planta tiene su historia, y compartirlas implica más que solo tu éxito personal». Ana frunció el ceño. La alegría se evaporó por un instante. La tensión incrementó, dejando entrever lo que estaba en juego. Si Valeria no mediaba atentamente, su aprendiz podría interpretar esto como un ataque personal. Pero, al mismo tiempo, era la oportunidad de construir una relación anclada en la confianza. «¿Por qué no trabajamos juntas en esto?», sugirió Valeria, su voz ahora más serena, casi en un susurro.
puedo enseñarte sobre el significado detrás de cada mezcla, y a cambio, tú puedes ayudarme a llevar el conocimiento a otros. Ana la miró, sorprendida pero contemplativa. La propuesta podía no solo iluminar el camino, sino ofrecer una solución a ambos corazones que buscaban aceptación. Sin embargo, mientras se miraban, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. En su interior había una batalla continua. ¿Podría esa unión realmente funcionar? La inquietud era palpable, y antes de obtener respuesta, una sombra se proyectó sobre ellas. El peldaño que se avecinaba llevaba consigo la posibilidad de un comienzo renovado, pero también la sombra de complicaciones futuras. El aire era pesado con oportunidades y miedos, y el destino de sus futuras interacciones pendía de un hilo. Y así, la siguiente decisión se acercaba a pasos agigantados. Valeria debía decidir no sólo cómo compartir su legado, sino también cómo enfrentarse a las garras de los celos, el deseo y la ambición que podrían llevar todo a su fin. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por un vínculo que pudiera hacerlas más fuertes? ¿O se perdería en el laberinto de la traición? La verdad estaba cada vez más cerca de salir a la luz, pero sus sombras acechaban. El jardín, con sus colores vibrantes y fragancias envolventes, se había convertido en una arena de batalla emocional. Valeria sintió la tensión en el aire, un duelo entre la necesidad de compartir su legado y el temor a perderlo. Observó a Ana, su aprendiz, con la inquietud de una madre que teme por el futuro de su hija en un mundo lleno de peligros. La propuesta de trabajar juntas, aunque alentadora, traía consigo la posibilidad de un conflicto inminente. «Valeria», comenzó Ana cortante, «este es el momento que he estado esperando. No puedo quedarme en la sombra de alguien más. Quiero ser reconocida». La determinación en su voz hizo que Valeria vacilara. La ambición de Ana era una conocida familiar, un susurro de sus propias luchas internas que había mantenido a raya. ¿Podía su deseo de reconocer a su aprendiz convertirse en un apéndice del propio ego de Ana? Asumir la responsabilidad del conocimiento que había sido sembrado en ella era un acto de amor, pero también un acto de sacrificio. «Lo sé, Ana», respondió Valeria, apretando los dientes para que su voz no temblara. «Pero mi abuela siempre decía que el conocimiento profundo requiere tiempo y respeto. Permíteme guiarte». La mirada de Ana se tornó desafiante, y Valeria sintió que el pulso del conflicto se intensificaba. Había algo en esa mirada que le decía que su aprendiz no estaba dispuesta a aceptar un liderazgo que pudiera servir como ancla a sus propias ambiciones. La conversación giró, y Valeria decidió dar un paso hacia adelante, no por la presión de la situación, sino por la convicción de que el conocimiento era un viaje en común. En su mente, trazó una ruta que podría ofrecer tanto a ella como a Ana un espacio donde ambas pudieran prosperar. «Quizá debamos experimentar con un proyecto conjunto», sugirió, llenándose de valor. «Comencemos por explorar los usos de las plantas, tanto en mezclas como en la conexión emocional que tienen con las personas». Ana frunció el ceño, considerando la propuesta. Había una chispa de curiosidad que reemplazaba momentáneamente la defensiva. Ambas sabían que, si lograban encontrar un terreno común, podrían evitar el abismo del egoísmo, pero aún se cernía la incertidumbre sobre cómo esto podría afectar su relación. «Podríamos hacer una presentación en el pueblo sobre la sabiduría de las plantas y su significado», continuó Valeria.
Sería una celebración del conocimiento que tanto atesoramos. La idea resonó en el jardín, como si las flores mismas estuvieran escuchando y aceptando. Valeria se permitió imaginar lo que podrían lograr juntas, pero al mismo tiempo, la flecha de la duda atravesó su mente. ¿Qué pasaría si solo era un intento de calmar heridos internos que nunca sanarían? Ana, tras un momento de reflexión, asintió lentamente. Está bien. Si trabajamos juntas, lo haremos a mi manera. Se aventuró, y Valeria sintió un escalofrío. La sombra de la ambición que había sentido antes seguía allí, ahora más viva que nunca. Con ese acuerdo, el aire del jardín cambió. Cada hoja que se movía parecía susurrar una advertencia, recordándole a Valeria el riesgo de compartir su legado. Ella conocía bien a aquellas sombras que a menudo consumían los corazones más puros. Así que, mientras su aprendiz se alejaba para buscar sus notas, Valeria se sentó en el umbral de su jardín, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Cuanto más se adentraba en su papel de mentora, más se sentía como si estuviera desatando un monstruo al que apenas empezaba a conocer. Al final, no solo se trataba de compartir conocimientos, se trataba de una danza delicada entre el amor y el deseo. Mientras la brisa soplaba nuevamente, una idea inquietante cruzó su mente. ¿Sabía realmente Ana lo que su abuela había descubierto sobre la verdadera esencia de la curandería? Esa información, guardada celosamente, podría cambiar el rumbo de todo. Si Ana llegaba a enterarse, podría socavar su vínculo aún más. Valeria se sintió presa de una mezcla de excitación y temor. Estaba a punto de emprender una travesía que podría culminar en el fortalecimiento de su legado o en su completa destrucción. Sin embargo, la inquietud la empujó hacia una conclusión ineludible. No podía esconderse más de su propia verdad, y así, con un corazón dividido y un futuro incierto, miró hacia la puerta del jardín, donde Ana regresaba. Sabía que, en el fondo, la revelación de lo que su abuela le había transmitido estaba a punto de cambiarlo todo. La pregunta era, ¿estaba lista para enfrentarse a las consecuencias? Esa revelación estaba más cerca de lo que pensaba, y Valeria debía decidir si arriesgaba su legado o tomaba las riendas de su destino. La decisión que tomara podría ser la que determinara no solo su vida, sino la de Ana. Mientras la sombra se alargaba, una única pregunta quedaba suspendida en el aire. ¿Sería el vínculo que estaban forjando un puente hacia la luz o un camino hacia la oscuridad? La imagen de Ana caminando hacia ella, con su cuaderno en mano y una mirada decidida, hizo que Valeria sintiera un escalofrío recorrer su espalda. No solo era el reflejo de su propia lucha interna, sino también la representación de todo lo que podía perder. Mientras su aprendiz se asentaba en una silla frente a ella, Valeria se concentró en respirar profundamente, tranquilizando su mente atormentada. «He estado pensando en lo que dijiste sobre el proyecto», comenzó Ana, calibrando sus palabras. «Quizás, si lo llevamos a cabo, la gente no solo verá lo que hacemos, sino cómo lo hacemos». Valeria asintió, procurando interpretar el tono de su voz. La inseguridad se mezclaba con la ambición en cada sílaba que pronunciaba Ana. Sin embargo, el brillo en sus ojos le decía que aquella era una oportunidad para que ambas reafirmaran no solo su conocimiento, sino también su identidad. «Me gusta la idea», respondió Valeria, forzando una sonrisa que no terminaba de convencerse. «Profundicemos en los aspectos emocionales.
Será una manera de mostrar que el conocimiento va más allá de lo práctico. Ana sonrió, recuperando un poco de esa luz juvenil que tanto le había hecho falta. Valeria sintió que esa chispa podía ser tanto una bendición como una maldición. Dependía de cómo ambas canalizaran esa energía. Mientras Ana comenzaba a elaborar sus ideas, Valeria sintió cómo una sombra de desconfianza se cernía sobre su mente. La idea de la revelación sobre su abuela seguía martillando en su interior. De repente se escuchó un golpe sordo. Un florero cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Ambas se sobresaltaron, pero Valeria, más que preocuparse por los fragmentos esparcidos, sintió que ese accidente simbolizaba la fragilidad de su nueva relación con Ana. «Sigamos», dijo Ana, intentando despejar la tensión. «Hablemos sobre las plantas que tienen efectos curativos y cómo pueden transformar no solo el cuerpo, sino también el alma». Valeria sintió que esas palabras reverberaban en su ser. Ese tema podía ser una doble espada, abrir la puerta a una colaboración mutua, o por el contrario, destapar su propia inseguridad respecto al conocimiento que había heredado. Reflexionó en silencio, cuestionando su capacidad como mentora y la actitud de Ana, que cada vez más iba tomando un rumbo propio. Mientras avanzaban en la discusión, la mente de Valeria empezaba a divagar. Pensó en los relatos de su abuela, los susurros de la sabiduría ancestral, leyendas que hablaban de la conexión profunda entre los humanos y la naturaleza. Ese conocimiento no solo pertenecía a su familia, era algo que trascendía generaciones. Estaba equivocada al considerar que estaba entregando una parte de sí misma a Ana. O, por el contrario, realmente estaba sembrando una semilla de crecimiento que podría aflorar en un nuevo legado. La conversación se fue intensificando, y Valeria encontró su lengua atada entre la necesidad de proteger su historia y el deseo de expandir su visión. Ana presentaba una fuerza renovada, pero también una vulnerabilidad que Valeria no podía ignorar. Cuando decreció el murmullo, ambas se miraron, y en ese silencio, Valeria sintió el peso de una revelación inminente. «Ana», dijo Valeria casi sin aliento, «hay algo que debo compartir contigo, algo que podría cambiar nuestra relación para siempre». Sin embargo, antes de que pudiera proseguir, un retumbar sordo en la distancia interrumpió el momento. Era un trueno, una advertencia de que la tormenta que se cernía no solo era física, sino también emocional. La atmósfera se volvió tensa. Algo se estaba fraguando que podría hacer estallar la frágil armonía que habían logrado establecer. Vale la pena preguntarse, en medio de esa tempestad, si Valeria estaba dispuesta a arriesgar su legado al revelar lo que durante tanto tiempo había mantenido oculto. ¿Hasta qué punto el conocimiento podía afectar tanto la vida de Ana como la suya? Mientras la amenaza del trueno resonaba en el aire, una única pregunta quedó flotando. ¿Serían capaces de enfrentar juntas los desafíos que estaban a punto de desatarse? Valeria sintió el eco de la tormenta en su interior, un miedo profundo que combinaba el deseo de ser auténtica con la necesidad de proteger lo que tanto valoraba. La revelación que había estado considerando, que podría cambiar el rumbo de su relación con Ana, se sentía como una espada de doble filo. Se trataba de una historia íntima, cargada de emociones y significados que desdibujaban los límites entre lo personal y lo profesional. Ana, por su parte, observaba a su mentora con atención, ansiosa por escuchar lo que Valeria estaba a punto de compartir. La mirada de Ana era una mezcla de curiosidad y firmeza.
como si hubiera intuido que esas palabras podrían ser la llave que abriría una puerta hacia un nuevo horizonte. Tras un breve silencio, Valeria cerró los ojos por un instante, recordando cada aliento y cada lágrima que había estado atrapada en su pecho. Mi abuela me enseñó a escuchar a las plantas, a apreciar su sabiduría. En muchas ocasiones, ese conocimiento ha sido mi refugio, se atrevió a decir Valeria, sintiendo que cada palabra la empujaba más allá de su zona de confort. Pero también hay algo que nunca mencioné. Algo que puede afectar a lo que estamos intentando construir. Ana se inclinó hacia adelante, aumentando la tensión del momento. Valeria sintió que su corazón latía con fuerza, como si cada latido estuviera empujándola a abrirse completamente. Pero la inseguridad la mantenía anclada. La revelación que anhelaba compartir era considerada un secreto que había mantenido por años. La creencia de su abuela en las curaciones, más allá de lo físico, enraizadas en rituales y tradiciones que la modernidad había relegado al olvido. Decía que la conexión entre la naturaleza y nosotros es más profunda de lo que creemos, que cada remedio tiene un espíritu, un propósito que va más allá de simplemente curar un malestar. Continuó Valeria, su voz temblando ligeramente. Algunos de esos rituales pueden ser vistos como supersticiones, pero para mí son el tejido de mi identidad. Un trueno retumbó en la lejanía, resonando como un eco de aquellos sentimientos reprimidos que ahora buscaban salir a la luz. Valeria sintió que la fuerza de la tormenta exterior no comparaba con la tempestad que se agolpaba en su interior. La lucha entre el deber de preservar su legado y la necesidad de ser honesta se manifestaba claramente en su postura. Ana la observó, sus ojos llenos de una mezcla de comprensión y expectación. Esa conexión inició una chispa inexplorada entre ambas. Si Valeria se atrevía a sacar a la luz esa parte de su historia, ¿podría Ana también abrirse acerca de sus propios miedos y aspiraciones? La dinámica de su relación estaba cambiando y lo sabía. Cada una de ellas estaba en su propia búsqueda, un viaje que no podían recorrer solas. Valeria respiró hondo, sintiendo la carga de su historia, el peso de años de silencio. Desde lo más profundo de su ser, la voz de su abuela resonaba. La verdad nos libera, pero también nos transforma. Ana, lo que quiero compartir es que la magia de nuestras enseñanzas no es sólo sobre las plantas, es sobre el significado que les damos, cómo las integramos en nuestras vidas. Pero hay mucho más. Se detuvo, repentinamente consciente de lo que estaba a punto de desatar. La luz del día comenzó a apagarse cuando una ráfaga de viento frío atravesó la habitación, como si el universo mismo estuviera esperando la confesión que Valeria dudaba en pronunciar. Quizás no solo deberíamos hablar sobre las plantas y su curación. Tal vez deberíamos explorar lo que significa realmente transformar nuestras vidas. En ese instante, la puerta de la sala se abrió de golpe con un fuerte golpe, como si la tormenta exterior se hubiera birlado por completo. Ana se giró con sorpresa, mientras Valeria contenía la respiración en anticipación. Un visitante inesperado había llegado. Su presencia presagiaba un nuevo desafío que podría obligarlas a confrontar no solo sus secretos, sino también su futuro juntos. ¿Cómo navegarían esta nueva interrupción en un momento tan crítico? ¿Iban a poder mantenerse firmes ante lo que se avecinaba? La inquietud volvía a instalarse, y con ella la pregunta vital. ¿Estarían listas para tomar el siguiente paso?
Valeria miró con inquietud hacia la puerta que había sido empujada hacia un lado. La figura que entró parecía tan inesperada como un rayo en una tormenta serena. Fue un momento límite, una intersección de lo conocido y lo desconocido. La incredulidad de Ana se mezcló con la alerta de Valeria, y en un instante, todo lo que había estado a punto de ser revelado se convertía en una bruma de incertidumbre. La persona que había interrumpido su diálogo era un antiguo conocido de Valeria, Gabriel, un botánico con el que había trabajado y que había sido parte fundamental de su historia. Su presencia era como una carga de electricidad en el ambiente. A pesar de que deberían estar celebrando responder a una verdad fundamental sobre su práctica, ahora se encontraban en un terreno pantanoso. «¿Qué haces aquí?», preguntó Valeria, tratando de esconder su sorpresa y un leve atisbo de desagrado. Gabriel sonrió, aunque sus ojos reflejaban una seriedad inconfundible. «He venido porque hay algo que necesitas saber, Valeria», dijo, mientras el eco de su voz resonaba en la habitación, asemejándose al tamborileo de la tormenta en el exterior. Lo que ha estado aconteciendo en el campo de las plantas medicinales no es solo ciencia. Es una batalla que se siente más allá de lo físico. Hay voces que deben ser escuchadas. El estremecimiento subió por la columna vertebral de Valeria. Sentía que su mundo estaba comenzando a desmoronarse, que la realidad que tanto había tratado de construir estaba ahora en peligro. Gabriel había abierto una puerta que ella había mantenido cerrada, más por miedo que por desprecio. Ana, atrapada en medio de esta creciente tensión, sintió que debía intervenir. Valeria estaba a punto de compartir algo importante, dijo, con un tono que buscaba reafirmar su compromiso con el proceso de autodescubrimiento que ambas habían estado explorando. «Quizá deberíamos resolver esto entre nosotros». Valeria notó que Ana, en su esfuerzo por sostener la narrativa, estaba a punto de cortar la posibilidad de un cambio radical. La resistencia a la verdad seguía presente, como una neblina densa que oprimía su espíritu. «No puedo ignorar lo que dices, Gabriel, pero ahora mismo me siento perdida. ¿Cómo puedo conectar mi legado con el pasado y al mismo tiempo mi futuro?» Las palabras resonaron en la sala como una súplica. La vulnerabilidad no era fácil para ella, pero en ese momento apareció como una fuerza renovadora. Valeria comprendía que seguir adelante requeriría una audaz combinación de su experiencia y el coraje para mantenerse en pie frente a sus verdades. Gabriel la observó con compasión y un hizco conocimiento. «La verdad siempre ha sido un fertilizante valioso. En mi investigación, descubrí que aquellos que se niegan a reconocer sus raíces son absorbidos por las sombras. Tus habilidades, Valeria, son más de lo que imaginas. ¿Estás dispuesta a explorar lo que realmente significa tu conexión con el mundo natural?» Ana se encontró al borde de su propio precipicio emocional, cuestionando si realmente estaba dispuesta a profundizar en estas nuevas revelaciones. La decisión de Valeria no solo afectaría sus vidas profesionales, sino también su relación personal. La tensión en la sala era palpable, cada uno atrapado en sus propios miedos y dudas. La tormenta seguía rugiendo afuera, como si la naturaleza misma dictara el ritmo de sus corazones. Gabriel dio un paso hacia adelante, acercándose. «¿Puedo ayudarte, Valeria? Juntos podemos descubrir no solo las plantas, sino también lo que realmente eres y el impacto que puedes tener. No estás sola en esto». Valeria sintió que cada palabra de Gabriel
alimentaba un fuego que apenas había comenzado a arder en su interior. La posibilidad de abandonar sus reservas iniciales se convirtió en una chispa. Por primera vez, entendió que su autenticidad podría ser la clave para desbloquear no solo su futuro profesional, sino también liberar a Ana de los miedos que la mantenían enjaulada. «Quizás sea hora de dejar de huir de lo que soy», respondió Valeria con una creciente determinación en su voz. «Es momento de enfrentar la tormenta». El grupo permaneció en silencio, cada uno reflexionando sobre el significado de esas palabras. La verdad de Valeria aún pendía en el aire, y el camino hacia la autodefinición era cada vez más visible. Pero antes de que pudieran dar el siguiente paso, el sonido del trueno volvió a retumbar, recordándoles que las decisiones que estaban a punto de tomar podían tener consecuencias impredecibles. Fuera de su control, un nuevo giro del destino se acercaba. ¿Podrían realmente enfrentar juntas lo que vendría? Estaban listas para saber hasta dónde estarían dispuestas a llegar para encontrar su verdadero camino. Valeria respiró hondo, sintiendo cómo el aire en sus pulmones se convertía en una mezcla de ansiedad y determinación. Enfrentar la tormenta había sido más que una declaración. Era un compromiso. Miró a Gabriel y vio en sus ojos no solo la seriedad que había percibido antes. Había algo más profundo, un reflejo de vulnerabilidad que resonaba con ella. «Dime lo que has descubierto», dijo, su voz firme a pesar de los remolinos de incertidumbre que giraban en su interior. Gabriel asintió. Se acercó un poco más, como si cada palabra que compartiera fuese un acto de confianza profundamente íntimo. «Las plantas medicinales que has estado estudiando tienen más historia de lo que has imaginado. Cada una de ellas guarda secretos sobre sus usos ancestrales, devastaciones y, por supuesto, poder. Esa conexión que sientes es el eco de esas historias. Hay un camino que debes recorrer, pero no es fácil. Muchas veces, los descubrimientos que más valen la pena requieren enfrentarse a quienes se resisten a la verdad». El lenguaje de Gabriel encarnaba un reto. Valeria tomó conciencia de que su búsqueda de autenticidad podría también implicar una confrontación. Su mente comenzaba a despejar las dudas, y en su interior se alzaba la voz que desafiaba el miedo. «¿Qué debo hacer?», preguntó, sintiendo que la pregunta era más que una necesidad de instrucciones. Era una invitación a comprometerse con su propio crecimiento. «Primero, debes reconectarte con las raíces», respondió Gabriel. «Hay un lugar, un bosque antiguo donde crecen plantas que han sido olvidadas. Allí encontrarás no solo tu conexión con la naturaleza, sino también la clave para reescribir tu narrativa». Mientras hablaba, Valeria se dio cuenta de que cada palabra era una provocación a su propia resistencia. Su experiencia como botánica había sido admirable, pero también superficiales en muchos aspectos. Había construido una carrera a partir de los cimientos del conocimiento técnico, pero había descuidado su esencia, la pasión por lo que realmente simbolizaban esas plantas. Ana, que había permanecido en silencio, finalmente interrumpió. Su voz temblaba, no por miedo, sino por la posibilidad de que lo desconocido pudiera ofrecerles una nueva perspectiva. ¿Y si esto nos lleva a conflictos que no estamos listas para enfrentar? Conocemos las reglas del mundo científico, pero él es un laberinto del que no podremos salir. Valeria sintió el peso de esa pregunta. Su relación con Ana siempre había sido un refugio. La incertidumbre de descifrar lo que podían perder las hacía dudar de lo que era más valioso.
Sin embargo, la chispa había sido encendida, y el deseo de explorar sus límites personales la impulsaba. «El cambio siempre implica riesgo, Ana», respondió Valeria. «Pero también ofrece la oportunidad de crecer. Si nos quedamos aquí, atrapadas en la rutina, no sabremos nunca de qué somos capaces». Ana se quedó callada, sopesando las palabras de Valeria. Esta decidió seguir adelante. Su resolución se volvió más fuerte. La necesidad de descubrir no solo su verdad, sino también cómo sería su impacto en el mundo, la instó a avanzar. «Voy a hacerlo», declaró Valeria. «Voy a explorar esas raíces, aquellas que han quedado ocultas. Quiero entender cómo mi pasado puede construir mi futuro». El eco del trueno retumbó nuevamente, pero esta vez sonaba diferente. Era una llamada de atención a la determinación renovada de Valeria. Era momento de actuar. Pero antes de que pudiera articular un plan, el teléfono de Gabriel sonó, interrumpiendo la atmósfera tensa que habían creado. «Lo siento», dijo Gabriel, mirando la pantalla. «Es algo urgentísimo. Necesito atender esto». Valeria sintió una punzada de miedo. Aquella interrupción podría significar que la oportunidad que había empezado a vislumbrar se desvaneciera. Sin embargo, intuía que esta era una prueba más de su voluntad. «Voy a buscar ese bosque», dijo, dirigiéndose hacia Ana. «Necesito saber a dónde llevar mi búsqueda». Ana la miró, la confusión aún presente, pero ahora había destellos de comprensión. «Te acompaña. Mi decisión de apoyarte es firme», respondió, aunque su voz temblaba. Valeria se sintió aliviada, pero al mismo tiempo inquieta. La tormenta había comenzado, y aunque el camino no estaba claro, sabía que la aventura que emprendían no solo cambiaría sus vidas, sino que también establecería la base para lo que cada una significaba en el mundo. Mientras comenzaba a trazar un plan, un nuevo mensaje apareció en el teléfono de Gabriel, y el rostro de él se tornó pálido. «Valeria, vamos a tener que actuar rápido. Hay algo que debes saber sobre esas plantas, algo que puede cambiar todo». Su corazón se aceleró. La incertidumbre estaba de vuelta, más intensa que antes. ¿Qué cruce de caminos las aguardaba? ¿Y qué verdades no deseadas podrían ser reveladas? El sonido del teléfono de Gabriel resonaba en la habitación, un eco de urgencia que presionaba sobre los hombros de Valeria. La prisa en su voz la hizo pensar en las implicaciones de aquel mensaje. Los secretos que había comenzado a desentrañar sobre las plantas medicinales la habían puesto en una senda peligrosa, y ahora parecía que esa senda se llenaba de obstáculos inesperados. «¿Qué es?», preguntó Valeria, su tono una mezcla de preocupación y curiosidad. Gabriel tragó saliva. Sus ojos, que hasta entonces habían brillado con la seguridad de un guía, ahora buscaban respuestas en el suelo. La atmósfera se volvió pesada. Valeria sintió una urgencia en su pecho. Sabía que lo que venía a continuación podría ser un parteaguas. No es solo que esas plantas tengan una historia. Hay gente que no quiere que esta información salga a la luz. Entre ellos, científicos que las describen como viejas apestosas, consideradas anacrónicas en esta era de investigación moderna. Pero lo que han olvidado es su verdadero potencial. Las palabras de Gabriel hicieron eco en la mente de Valeria. La lucha por la validación en un mundo que despreciaba lo antiguo y lo que no cabía en su narrativa científica exigía un sacrificio personal. Sabía que su trabajo había estado siempre alineado con los caminos seguros y predecibles. Pero aquí,
en este cruce de caminos se encontraba no solo su carrera, sino también la esencia de su ser. ¿Y si tienen razón?, interrumpió Ana, sus ojos reflejando la incertidumbre. ¿Y si realmente no son más que plantas de un tiempo muerto? Valeria sintió cómo el miedo de Ana calaba hondo en su propio espíritu. Esa pregunta era un dilema que podría costarles no solo su reputación, sino también su sentido del propósito. Se obligó a hacer una pausa y reflexionó sobre lo que significaría seguir adelante. No lo sé, Ana, pero tampoco podemos quedarnos con las dudas. Cortar el hilo que nos une con estos conocimientos ancestrales sería un error monumental. Las plantas tienen su propia voz, y yo quiero escucharlas, respondió Valeria con firmeza, sintiendo que las palabras salían con la pasión que le había faltado en su trabajo hasta ahora. Mientras sus pensamientos giraban, su mente se iluminó con una idea. Las raíces de aquellas plantas no solo estaban en la tierra, sino también en su historia y en las memorias de quienes las habían utilizado. Era hora de redescubrir esas historias y darle un nuevo significado a su profesión. La botánica ya no solo sería una ciencia, sería una forma de vida. «Voy a ese bosque», declaró Valeria sin dudar, su voz resonando en el aire cargado de tensión. «Y descubriré lo que estas plantas tienen que enseñarme, no solo sobre ellas, sino sobre mí misma». Ana la miró a los ojos, y Valeria vio en su amiga no solo incertidumbre, sino la chispa de solidaridad que siempre las había unido. Con cada paso, la idea de explorar lo oculto se convertía en una misión compartida. Valeria se volvió hacia Gabriel, quien aún parecía aturdido por la amenaza que representaba su investigación. La urgencia en su mirada contagió a Valeria con una energía renovada. «¿Qué sabes sobre la relación de estos científicos con las plantas?», preguntó, intentando desenmarañar el misterio que se cernía sobre ellas. Gabriel se aclara la garganta, volviendo a concentrarse. El hecho de que la conversación pudiera llevarlos a un conflicto directo con figuras de autoridad no la intimidaba. Más bien, avivaba su convicción de que su búsqueda era necesaria y urgente. Algunos creen que el conocimiento es tanto un recurso como un privilegio, explicó Gabriel. Controlan la narrativa para mantener el status quo. Pero lo que no saben es que tú ya tienes las herramientas para cambiar esa narrativa. Las viejas apestosas podrían ser su peor pesadilla. Valeria sintió que el mundo se comprimía a su alrededor. Las decisiones y acciones futuras podrían definir no solo su carrera, sino su vida entera. Enfrentarse a lo desconocido, desbordar los límites de su conocimiento y enfrentarse a quienes desacreditan su trabajo sería una batalla fiera. Pero el solo hecho de haber dado el primer paso hacia el bosque antiguo ya representaba un triunfo. Sin embargo, todavía quedaba una pregunta tremenda en el aire. ¿Qué haría cuando encontrara verdades que desafiaban sus creencias más arraigadas? Esa tensión se convirtió en un hilo que la ataba a su ambición, pero también a su miedo. El silencio en la habitación se volvió casi palpable, como un respiro colectivo antes de una tormenta. La oscuridad se cernía sobre la revelación inminente que se avecinaba, y Valeria comprendió que cada paso hacia adelante conllevaría sus propios sacrificios. Sintiendo que el reloj corría, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Gabriel. Él lo miró con una mezcla de expectativa y temor. «Es de un antiguo colega», dijo él, su voz apenas un susurro. «Habla de un descubrimiento inquietante relacionado con las viejas apestosas».
Lo que digas te llevará más allá de lo que imaginamos. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdad que estaba a punto de descubrir podría ser más impactante de lo que jamás había imaginado, y eso podría cambiar el curso de sus vidas. Estaba lista para afrontar las consecuencias de esa trama. ¿Qué secretos oscuros habían permanecido ocultos por tanto tiempo? ¿Y qué decisión tendría que tomar cuando se enfrentara a ellos? Mientras esperaba esa respuesta, el futuro seguía tan incierto como el cielo que se oscurecía lentamente afuera. Valeria sostenía la respiración. Cada pulso en su pecho una mezcla de ansiedad y expectativa. La incertidumbre que la rodeaba se sentía densa, casi insoportable, y algo dentro de ella se revolvía entre el deseo de avanzar y la necesidad de protegerse. Con cada minuto que pasaba, el teléfono de Gabriel vibraba como un latido irregular, marcando el compás de su inquietud. —¿Qué dice? —preguntó Ana, apoyando una mano en el brazo de Valeria, buscando un ancla en la tormenta emocional que las envolvía. Gabriel miró la pantalla una vez más. Sus cejas fruncidas se tornaban más pronunciadas. Finalmente se giró hacia ellas, y su voz fue un hilo tenuemente seguro. Habla de un informe sobre estudios antiguos que revelan propiedades curativas increíblemente efectivas de las plantas que pensamos eran inofensivas. Y menciona algo más: una conexión con un grupo de investigadores que intentan silenciar cualquier evidencia que contradiga la narrativa establecida. Las palabras de Gabriel penetraron en la mente de Valeria, y una ira contenida se encendió en su interior. Esa mezcla de desprecio hacia aquellos que acallaban la voz del conocimiento oculto le daba un nuevo propósito, pero también desataba un torrente de dudas que no podía ignorar. ¿Por qué? Su pregunta salió de su boca antes de que pudiera meditarla. ¿Por qué querrían silenciar algo que puede ayudar a tantos? La sala se sumió en un silencio reflexivo. Ana rompió la tensión, hablando con urgencia. Quizás porque cambia todo lo que sabemos. Si estas plantas tienen el potencial de curar, ¿qué pasaría con las industrias farmacéuticas? Su voz adquiría un tono de alarma que resonaba en la mente de Valeria. La imagen de un mundo donde lo antiguo y lo nuevo podían coexistir comenzó a tomar forma. Las posibilidades se desplegaban en su pensamiento. La medicina alternativa floreciendo junto a la ciencia moderna. Pero la sombra de una confrontación inminente era omnipresente. Sin embargo, ¿cuál sería su papel en todo esto? Se dio cuenta de que no solo se enfrentaba a una oposición científica, sino a un dilema moral profundo. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para defender lo que creía? Las implicaciones de seguir adelante eran mucho más que académicas. Se trataba de su integridad, de su valor como investigadora y ser humano. Valeria cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Al hacerlo, se permitió sentir la puerta de su ambición abrirse más allá de los límites que un día había definido. La botánica ya no sería solo un trabajo, era una misión. «Voy a investigar esto». La firmeza en su voz resonó como un eco. «Voy a descubrir qué hay detrás de estos estudios y quiénes están detrás de este intento de censura». Ana la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. En ese momento, el miedo dio paso a una determinación que pulsaba en sus venas. Estaba lista para luchas por lo que creía, y así comenzó el proceso de desentrañar los entresijos de una conspiración que podría cambiar la historia de la medicina. Gabriel, sintiendo la intensidad de la decisión que Valeria acababa de tomar, se inclinó hacia adelante.
su mirada ahora más clara. «No estarás sola en esto», le aseguró. «Y aunque hay riesgos, también hay recompensas. Pero necesitas estar atenta. Podrías descubrir cosas que te harán cuestionar no solo a los demás, sino a ti misma». Esa última frase la golpeó como un rayo. Valeria ya había comenzado a cuestionar sus creencias, pero la magnitud de lo que se avecinaba superaba su comprensión actual. «Estoy preparada», respondió, su voz ahora más baja, pero igualmente decidida. «Preparada para descubrir más, incluso si eso significa enfrentar mis propios miedos». La conversación se tornó en una lluvia de ideas, mientras su mente se llenaba de planes y estrategias. La historia de las viejas apestosas empezaba a revelarse ante ella como un campo de batalla personal y profesional, pero un escalofrío recorrió su espalda. Las sombras de lo desconocido eran profundas y potencialmente peligrosas. Cada paso que diera podría llevarla a situaciones que cambiarían no solo su vida, sino la percepción que el mundo tenía de la medicina tradicional. Mientras la tensión crecía, un pensamiento persistente seguía asomándose en su mente. Si todo esto estaba oculto, ¿qué tan lejos llegarían aquellos que intentaban silenciarla? La oscuridad del conocimiento prohibido se cernía a su alrededor, y Valeria comprendió que la próxima etapa de su viaje estaba a punto de comenzar. La noche se volvió más oscura, reflejando el desafío que tendría que enfrentar. Ya en la puerta de lo desconocido, una pregunta final la inquietaba. ¿Sería capaz de resistir contra quienes deseaban mantener todas las verdades escondidas? La respuesta tomaría forma en su valentía. Valeria se encontraba de pie en el umbral de su nuevo destino. Las sombras de las viejas apestosas ya no eran sólo un recordatorio de lo que había sido su vida antes. Se habían convertido en estimulantes del cambio que ella tanto necesitaba. La revelación de Gabriel había encendido en ella una llama de determinación. Estaba dispuesta a descubrir el potencial oculto, no sólo de las plantas, sino de su propio ser. Con Ana a su lado, decidió que el viaje hacia el bosque antiguo comenzaría al amanecer. Durante la noche, Valeria reflexionó sobre su vida. Había sido una curandera desde niña, pero había mantenido una distancia impenetrable entre su legado y la forma moderna de ver el conocimiento. Había llegado el momento de derribar esos muros. A la mañana siguiente, el sol despuntó brillante, y una brisa renovadora dio la bienvenida a un nuevo comienzo. Valeria respiró profundamente mientras se adentraba en el bosque con Ana. Cada paso que daban no sólo las llevaban más lejos físicamente, sino que simbolizaba su viaje interno hacia la autodefinición y la aceptación. Las plantas que encontraban durante el camino eran como amigos viejos, susurros familiares que evocaban memorias de su infancia y de la sabiduría de su abuela. Al llegar a un claro secreto, donde el sol iluminaba un círculo de hierbas medicinales, todas las piezas empezaron a encajar. «Mira estas», dijo Valeria mientras señalaba unas hojas verdes vibrantes. «Estas son las que usaba mi abuela para ayudar a las personas a sanar en lo emocional y físico». Ana se arrodilló para tocar las hojas, sus ojos brillando con un nuevo entendimiento. Había un tipo de conexión casi mística en el aire, un grito silente desde el pasado que resonaba en el presente. En ese instante de revelación, Valeria comprendió que el verdadero legado de su abuela no sólo era la curandería, sino la capacidad de conectar y compartir ese conocimiento de una manera genuina y colaborativa. «Valeria, esto es increíble», dijo Ana levantando la mirada.
Deberíamos documentar todo, no solo en nuestro proyecto, sino también para que otras personas conozcan su valor. La idea hizo que una sonrisa floreciera en el rostro de Valeria. La ambición de Ana no era una amenaza, era una oportunidad de unir sus pasiones y crear algo verdaderamente significativo. Se sintió invadida por la confianza de que juntas podrían desafiar las estructuras establecidas y llevar su mensaje al mundo. A partir de hoy, no solo somos mentora y aprendiz, dijo Valeria con la voz firme. Somos socias en este viaje. Juntas reviviremos y honramos este conocimiento ancestral. Ana asintió, y a partir de ese momento, la conexión entre ellas se transformó en un vínculo de iguales. Su proyecto no sería solo sobre las plantas. Sería una exploración de su propia historia y la historia de sus antepasados. Un homenaje a la sinceridad de la curandería. A medida que continuaban su exploración, cada planta que identificaban parecía guiarlas cada vez más hacia una verdad más profunda. El poder de la naturaleza, la importancia del respeto y cómo sus raíces se entrelazaban con sus propias vidas. Esa realización fue abriéndose paso en sus corazones. Les permitieron sentirse más fuertes. Al regresar a su hogar, Valeria y Ana se sentaron a escribir su primer artículo sobre las viejas apestosas, no solo enfatizando sus propiedades curativas, sino también el contexto humano que esas plantas habían atesorado a lo largo de generaciones. Era un desafío, pero también un acto de resistencia. Lo que una vez había sido un secreto, ahora se convertiría en un faro de esperanza para aquellos que buscaban una forma más auténtica de sanar. Con el tiempo, el trabajo de Valeria y Ana atrajo la atención de aquellos que anhelaban descubrir la magia oculta en el mundo natural. Los escépticos aprendieron la esencia de la conexión que su legado mantenía viva. Valeria se dio cuenta de que, a medida que más personas se unían a este viaje de conocimiento, se sentía realizada. Había logrado mucho más que simplemente demostrar un punto académico. Había establecido un puente entre lo antiguo y lo nuevo, creando un espacio donde la curiosidad y la sabiduría coexistían. Finalmente, en una conferencia sobre medios alternativos de sanación, Valeria se encontró frente a un público interesado. Sentía el calor de la conexión que había cultivado a lo largo de los años. Compartió su historia, la historia de las viejas apestosas, el poder de la comunidad y el viaje transformador que había vivido junto a Ana. Con cada palabra, experimentó una satisfacción profunda. Había logrado renacer y, a su vez, permitir que otros florecieran también. Mirando a su alrededor, Valeria se sintió plena. Su legado ya no era solo un reflejo de su abuela, sino un legado que se expandiría hacia el futuro, compartiendo sabiduría, conectando corazones y sanando la herida del olvido. Como un símbolo del viaje compartido, todas las flores que habían recogido estaban ahora plantadas en un pequeño jardín comunitario que habían creado. Las viejas apestosas florecieron junto a nuevas especies, creando una sinfonía de colores y aromas que prometían un futuro brillante. Y así, Valeria no solo encontró su voz en el mundo, había construido un camino en el que el conocimiento ancestral y la curiosidad moderna podían entrelazarse, nutriéndose mutuamente en un ciclo interminable de amor y aprendizaje. No esperen ni un segundo más para unirse a esta emocionante travesía. Síganme y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo
y asegurarse de que estas historias lleguen a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final que celebramos juntos. Y por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Hagamos que estas historias de superación personal resuenen en el corazón de todos.